Qué bendición, hermanos, estar juntos para adorar a nuestro Señor, y este es el momento de estudiar su palabra, así que, como oraba el pastor Mario, que el Señor nos hable, que el Señor instruya nuestro corazón, nos redarguya, nos enseñe y que Él cumpla el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Continuamos hoy con nuestra serie Dignos de nuestra vocación, y este es el segundo mensaje que estaremos tocando acerca del capítulo 4 de Efesios. En el primer mensaje, el pastor Mario nos hablaba de los distintivos de nuestra vocación, y ese fue un mensaje dirigido a cada miembro de la iglesia en particular, de ese llamado que tenemos, de la manera que debemos ejercer nuestro cristianismo de manera individual. En este segundo mensaje estaremos viendo la exhortación de la palabra de Dios, pero a vivir ahora el cristianismo de manera colectiva. El título del mensaje de hoy es La responsabilidad colectiva, nuestra unidad en el Señor, o la unidad en el Señor. Y el texto que estaremos utilizando esta tarde es Efesios capítulo 4, versículos 3 al 6. Voy a pedirle que lo busquen y mantengan su Biblia abierta allí. No buscaremos otros pasajes. Habrán algunas otras citas, pero estarán proyectadas en la pantalla. Efesios 4, versículos 3 al 6, dice la palabra de Dios así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Esta epístola de Efesios es una de las epístolas o cartas que se conocen como cartas de la prisión. Fue escrita durante la prisión de Pablo en Roma, pero también se les conoce como cartas circulares, porque se leían en una iglesia local y luego eran enviadas a otra iglesia para que conocieran, porque ya no está hablando de temas de doctrina y de fundamento. La parte que vamos a estudiar hoy es la vida práctica de una iglesia. ¿Cómo debe ser una iglesia? ¿Cómo es el funcionamiento de este cuerpo de Cristo que es la iglesia? Así que no toca temas de alguna iglesia, por ejemplo, Corintio, ¿verdad? La epístola a los Corintios es una epístola con una temática específica para esa iglesia por los problemas que estaban teniendo. Pero estas cartas se llaman circulares, ¿verdad? Porque es una enseñanza para todas las iglesias, pero iglesias locales, cada una donde el Señor les ha puesto. Y algo que llama la atención aquí, ¿verdad?, es que esta porción de la carta, el capítulo 4, inicia de esta manera: os ruego que andéis como es digno. El apóstol Pablo, teniendo toda la autoridad apostólica, no dice les ordeno, les dice les ruego. El apóstol Pablo aquí está apelando más al corazón que a la razón. Hay otros pasajes bien claros donde Pablo apela a la razón, pero en este pasaje me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque es una súplica. Le ruego. Ya está hablando no en particular, ahora está hablando al grupo, a la iglesia. En este mensaje vamos a ver dos responsabilidades implícitas que no se dicen con palabras, pero están ahí con toda claridad, y una responsabilidad explícita que está expresada tal cual. Así que veamos la primera responsabilidad implícita. Y es nuestra primera responsabilidad como iglesia, como cuerpo de Cristo, es comprender la importancia de la unidad. Es de suma importancia para cada hijo de Dios que es miembro de una iglesia comprender esta unidad. La importancia se debe a que esta unidad es una creación del Espíritu Santo.
Véalo cómo inicia el versículo 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La unidad es del Espíritu, quien hace posible que una iglesia funcione. Un poquito más adelante vamos a ver, la iglesia es un milagro. Pero quien hace posible eso es el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, que es la iglesia, y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es de suma importancia comprender que la unidad en una iglesia está determinada por el Espíritu Santo. Pero también es de suma importancia que cada miembro comprenda que esta unidad en la iglesia tiene enemigos. Tiene enemigos declarados. Por lo cual debemos estar apercibidos también de que existen espíritus malignos, perversos, que tienen como propósito dividirla. Y son esos mismos espíritus de maldad que dividen las familias. Primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay espíritus de maldad que tienen como propósito dañar la iglesia. Y tenemos que estar conscientes de eso. Pero si eso es preocupante, lo siguiente es más preocupante aún. En Tito 3:10, el apóstol Pablo, escribiendo una carta pastoral acerca del cuidado del pastor para la iglesia, le dice lo siguiente, Tito 3:10 y 11, al hombre que cause división, al hombre que está en una iglesia local, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Un cristiano sin comunión, sin consagración, sin los frutos de los cuales nos habló el pastor Mario en el mensaje de hace 8 días, de humildad, de mansedumbre, de soportar a los otros en su iglesia, de tener paciencia, de ejercer amor para con los demás, puede llegar a ser un instrumento de este espíritu de maldad. Ahora, ¿esto es un pensamiento mío? ¿Es una idea que se me ocurrió? Por supuesto que no. En Mateo capítulo 16, versículo 15, el Señor Jesús pregunta, ¿y ustedes a sus discípulos, quién dicen que soy yo? Porque había muchas opiniones de las personas afuera, pero Él los toma y les dice, bueno, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, ¿verdad? Ya conocemos el carácter de Pedro. Pedro levanta la voz y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué declaración tan hermosa de este hombre. Y el Señor le dice, Pedro, bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre. Le dice, no es un pensamiento humano, Pedro, lo que estás expresando, sino mi Padre que está en los cielos. Le dijo, el Señor le está diciendo, Pedro, esa es una revelación que ha recibido de Dios. ¿De qué está hablando? De comunión de este hombre con Dios. Pero un poquito más adelante, el Señor le dice a este mismo hombre, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo, porque no pusiste la mirada en las cosas de arriba, sino en las de abajo, en la de los hombres. Cuando Pedro le dijo, no vayas a Jerusalén, te quieren matar. El Señor, ¿sabe qué le está diciendo? Pedro, alguien te está susurrando y es Satanás. El mismo hombre. Amados hermanos, tenemos que estar muy apercibidos que nosotros mismos podemos llegar a ser en algún momento instrumentos de división en una iglesia. Así que bien haríamos en aplicarnos las palabras de Pablo. El que crea estar firme, mire que no caiga. Cuidar nuestra comunión, hermanos, con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios?
Quien causa división en una iglesia puede ser un miembro o un pastor. He visto a pastores dividir iglesias y luego formar sus propias iglesias. Quien causa división en una iglesia ha olvidado que a quien está lastimando es a la esposa de Cristo. La persona que causa daño en una iglesia se le olvida que este grupo, hermanos, que estamos aquí, el que está a su lado, es parte de la esposa de Cristo. Y tenemos un llamado a cuidarnos, a fomentar la unidad, a guardar la unidad que veremos un poco más adelante. William Hendrickson dice lo siguiente: la unidad espiritual indicada aquí es un requisito indispensable para adelantar la salud y la felicidad de la iglesia, para promover la causa de las misiones y para ganar la victoria sobre Satanás y sus aliados. No viene por sí sola, sino que es resultado del esfuerzo y la oración. Esfuerzo, puesto que el apóstol dice, siendo diligentes, haciendo todo esfuerzo. La unidad es activa, hermanos, no es pasiva. Tenemos que estar pensando en esto. Y pensaba, queridos hermanos, qué ironía lo siguiente que voy a mencionar. En Medio Oriente, en uno de los países donde está una de nuestras amadas familias sirviendo en la obra, se tienen que reunir de manera clandestina. Tienen que cambiar la casa en cada reunión. Tienen que cambiar el día y tienen que cambiar el horario para tener una reunión parecida a esta. A eso se llama casas iglesias. La razón es porque no hay libertad. Y pensaba la ironía de Occidente, donde algunas iglesias se han convertido en clubes sociales. Un buen grupo para reunirse y pasarla bien. Pero no hay pasión por ganar a otros para Cristo, por compartirle a mis compañeros de trabajo, que dice la Biblia que están condenados ya porque no han creído. No están bautizando personas. Comprometerse con la obra misionera, eso que lo hagan otros. La libertad que tenemos, hermanos, se ha usado tristemente como libertinaje y se ha perdido el objetivo de una iglesia. Así que la primera responsabilidad que tenemos es comprender la importancia de la unidad. En segundo lugar, la segunda responsabilidad es una responsabilidad explícita. Está claramente determinada en el pasaje y es aguardar la unidad. Guardar. El versículo 4 dice, solícitos en guardar la unidad. Solícito en el original significa ansioso, celoso, apresurado, que tiene una urgencia por cuidar a su iglesia, por guardar la unidad, porque los demás estén bien. ¿Y sabe cuándo se logra eso? Cuando el apóstol Pablo nos enseña al principio de la carta que eso se logra cuando usted tiene un alto concepto de los demás. Cuando usted piensa de los demás como superiores a usted. Eso es lo que fomenta la unidad en una iglesia. Así que esta es la segunda responsabilidad que tenemos, guardar la unidad. La unidad es algo que no se puede dividir, que no se puede fragmentar sin alterarse o sin destruirse. Cualquier situación que dañe la unidad en una iglesia traerá consecuencias para todo el cuerpo de Cristo. El mayor ejemplo que tenemos de unidad es la Trinidad. Si vemos en el versículo 4, dice un espíritu. En el versículo 5 dice un Señor. Y en el versículo 6 dice un Dios y Padre. Ese es el mayor ejemplo que tenemos de unidad. Pero un día se rompió la unidad perfecta de la Trinidad. ¿Y sabe quién fue la razón de que se rompiera esa relación profunda? Usted y yo.
La ocasión cuando Cristo estuvo en la cruz, llevando sus pecados y los míos, Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el único momento que esa relación hermosa se rompió, y la causa fuiste tú, y la causa fue usted. El llamado es a guardar la unidad, no hacerla, hermanos. Porque la unidad está dada por el Espíritu Santo. Si fuera de nosotros hacer la unidad, entonces quizá tendríamos el derecho de romperla cuando quisiéramos. Pero no está determinada por nosotros. La unidad está dada por el Espíritu Santo. Dice el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Somos hijos del mismo Padre. Por eso nos llamamos hermanos, haciendo referencia a esto. Somos hijos del mismo Dios y del mismo Padre. La persona que está a tu lado es tu hermano y tienes que cuidarlo. Tenemos un llamado a guardar esa unidad. Ahora, la unidad no es un movimiento ecuménico, pues unámonos todos, ¿verdad? Católicos, musulmanes, budistas, total, todos creemos en el mismo Dios. Esa es una de las grandes mentiras. No todos creemos en el mismo Dios. Nosotros como iglesia tenemos compañerismo con otras iglesias, tenemos compañerismo con otros pastores, pero son iglesias independientes como la nuestra. Nosotros somos una iglesia autosustentable, autogobernable y autorreproducible. Nosotros tenemos nuestros propios lineamientos como iglesia local. Para tomar la cena del Señor, por ejemplo, nosotros tomamos la cena del Señor cerrada. Solamente los miembros de la iglesia participan. Eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Hay otras iglesias que lo toman de otra manera. Nosotros la tomamos cada mes, hay iglesias que la toman cada semana, cada año. Esas son cosas, son reglamentos, ¿verdad? Y principios de cada iglesia, ¿verdad? Pero somos iglesias independientes, aunque tenemos compañerismo. Somos iglesias locales. Así está el llamado claro en la palabra de Dios. La iglesia, déjeme decirle que es un misterio. Este será tema de otro mensaje. Pero no solamente es un milagro. La iglesia es un milagro, pero la iglesia es un misterio. Dice Efesios 3:3, un poquito antes ahí del pasaje que estamos estudiando. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, está hablando de la iglesia, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El misterio que antes era desconocido es que los gentiles fuesen unidos con los judíos en un solo cuerpo, para que fuese creado un solo y nuevo hombre, dice Efesios 2:15. La iglesia, la formación de la iglesia fue llamada desde un principio a romper paradigmas y lo sigue haciendo. Los lectores de esta carta, los destinatarios de esta carta en la iglesia ahora de Éfeso, una iglesia local como la nuestra, estaba compuesta por judíos y por gentiles como nosotros, que no somos judíos. Los judíos provenían de una religión cuyo templo principal estaba dividido en patios. Para empezar, usted no podía estar en un servicio junto a su esposa. Había patios para hombres y para mujeres. Y si usted era gentil, como lo somos nosotros, había un patio exterior para usted. De ahí vienen estos judíos que ahora
pertenecen a la iglesia de Éfeso. Pero los gentiles vienen de un trasfondo pagano. Éfeso era el centro idolátrico más grande, uno de los centros idolátricos más grandes en ese tiempo. Ahí estaba aquel gran templo de Diana. Y con toda esta mentalidad, unos del paganismo, otros del judaísmo con todas sus reglas, ahora están unidos en una misma iglesia, en un cuerpo local. Y esto es lo que Pablo les está enseñando ahora. Ahora ustedes son una unidad y tienen que guardar esa unidad. Este es el misterio de la iglesia, que antes estaba velado, que no se había descubierto. ¿Cómo es que de dos pueblos el Señor iba a ser uno? Así que esta importancia de la unidad, de guardar la unidad, ¿verdad? La quiero ejemplificar de esta manera. Piense en su cuerpo en este momento. Ahora, imagine que su cerebro trae pleito con la pierna izquierda. Se pelearon hace tiempo, ¿verdad? Son dos hermanos en Cristo, ¿verdad? Porque está usando el ejemplo de nuestro cuerpo. Pero el cerebro y la pierna se pelearon, tuvieron un asunto ahí, ¿verdad? Y no se hablan. La pierna quiere ir, el cerebro necesita ir al estacionamiento. Y le dice la pierna, a ver cómo le haces. Que se la eche la pierna derecha de saltito en saltito, a ver hasta dónde aguanta. Pero en una ocasión, ¿verdad? El cerebro se da cuenta que la pierna izquierda va a caer en un hoyo, pero no le avisa. Pero aunado a eso, sus ojos traen pleito con la pierna derecha. Y no se hablan, no se comunican. ¿Qué sería eso? Un desastre. Ahora, la pregunta es, ¿quién sufriría? ¿La pierna y el cerebro y el ojo y la pierna derecha? Sufriría todo el cuerpo. Eso es lo que pasa, amados hermanos, cuando hay diferencias en una iglesia. Todo el cuerpo sufre. Es exactamente lo mismo que pasa en el interior, en la intimidad de nuestra familia. Cuando la relación entre nosotros como esposo no está bien, hermanos, va a dañar a nuestros hijos, los va a lastimar. Y de eso hablaremos un poquito más adelante. Guardar la unidad del Espíritu implica una relación vertical y una horizontal, en cuyo punto de encuentro está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien le une a usted con Dios. Pero el Espíritu Santo es también el que le une a usted con sus hermanos en Cristo. Sin una relación no puede haber, pero tiene un orden. Primero es la relación horizontal, comunión con Dios, para poder tener una relación vertical sana con los demás miembros de la iglesia. Así que hemos hablado de la primera responsabilidad, que es comprender la importancia, la segunda, que es guardar la unidad, y en tercer lugar, hablemos de esta otra responsabilidad implícita aquí en el pasaje, y es la tercera. Es la responsabilidad de hacer tangible lo intangible. ¿Qué es tangible? Aparece en su pantalla. Tangible es que se puede tocar o que se puede percibir de manera clara. Intangible es que no se puede tocar, no se puede ver. Pero en este pasaje, ¿verdad? Tenemos un llamado, queridos hermanos, como iglesia, a hacer visible lo que no es visible. Vea, por ejemplo, allí en el pasaje que estamos estudiando. Dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. 7 elementos. De los 7 elementos, solo uno es visible y es el cuerpo, es la iglesia. Solo uno de todos esos. Cuando está hablando de espíritu, está hablando del bautismo del Espíritu Santo, del momento en que creímos en Cristo. Así que de estos 7, solo uno es visible. Pero ese que es visible, del cual usted es parte, tiene un llamado a ser visible los otros 6. ¿Y cómo es que se hace visible al Espíritu Santo?
¿Cómo se hace visible la esperanza que yo tengo? ¿Cómo se hace visible la fe? ¿Hay alguna manera de hacer visible esto? En primer lugar, tenemos la responsabilidad de hacer visible o tangible que Cristo es nuestro Señor. Colosenses 1:15, que fue parte de la lectura, dice que Cristo hizo visible a Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Ahora, como iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer visibles a Cristo por medio de nuestra vida. Dice Juan 8:31. Escuchen. Jesús les dijo entonces a los judíos que habían creído en Él, eran personas que habían creído en Él como usted ha creído en Cristo. Les dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sabe cómo se hace visible a Cristo? Cuando usted permanece en su palabra. Y permanecer significa vivir, practicar la palabra de Dios. Cuando vives de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra enseña, corrige, redarguye, instruye. Eso es lo que hace. ¿Cómo hace visible? ¿Verdad? Cuando una persona vino a Cristo y empiezan a haber cambios en su vida. Entonces en el trabajo le preguntan, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Cuando cambió la relación familiar, ¿verdad? De aquella situación de fricción constante, ¿verdad? Y ahora hay una paz y una armonía en el hogar. Esta es la manera, queridos hermanos, de cómo hacer visibles a Cristo cuando practicamos su palabra, sus mandamientos. Pero también tenemos la responsabilidad de hacer tangible nuestra esperanza. Y esto parece muy complicado. Pero ¿cuál es nuestra esperanza como cristianos? La seguridad de nuestra salvación. Esa es la esperanza más grande del Hijo de Dios. La esperanza que por la sangre de Cristo fuimos lavados de nuestros pecados y estaremos en la presencia de Dios cuando dejemos esta tierra. Nuestra esperanza, queridos hermanos, es que la muerte ya no tiene aguijón para el creyente, que solo es un instrumento para llegar a casa. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amados hermanos, nuestra esperanza es viva, tiene vida, se debe de ver, se debe de palpar para los otros a través de ti, que hay una esperanza real que cambió, que transformó tu vida. Ese es el llamado que tenemos, pero también tenemos la responsabilidad de hacer tangible nuestra fe. ¿Y qué es la fe? La fe es el único sistema de verdad. No hay otra verdad fuera de la fe. Dice, escuchen lo que dice Judas versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, a los salvos, a los que han creído en Cristo. Dice, contiende por tu fe ardientemente. Hermanos, contender no es pelearse con los demás. Contender es defender tu fe. Es vivir tu fe. Es que cuando las otras personas vean tu fe que aflora de ti. Y digan, ¿cómo puedes estar tan tranquilo en medio de esta circunstancia? ¿Cómo puedes cantar? ¿Cómo puedes cantar cuando estás velando a tu padre? ¿Por qué el cristiano puede cantar?
cuando mamá está en el féretro, por la esperanza. A eso se refiere. Que tu fe sea ardiente, que se pueda ver y que te pregunten los demás, ¿en qué está puesta tu fe? Y quiero hacer una pregunta para usted que nos visita este día. Mire, podemos tener una esperanza y una fe verdadera, pero puesta en el objeto equivocado. No importa en lo que creas, dicen algunos, mientras seas sincero. Quiero decirle que la sinceridad no salva. No basta con ser sinceros. Lo que salva es la fe en Cristo y nada más. Usted puede tener una fe verdadera, pero puesta en el lugar equivocado. ¿Dónde está su fe? ¿Está puesta en sus buenas obras? ¿Está puesta en su buen comportamiento? El Señor Jesucristo dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí está puesta su fe, solamente en Cristo. O usted tiene un concepto de Cristo y de Dios en su cabeza, pero está aferrado a otras cosas. Quizás su fe está puesta en una imagen. Quizá usted diga, bueno, yo siempre he creído. Toda mi vida he creído en Dios. No basta con creer. Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios saben que Dios es uno, pero no se arrepintieron. Creer significa un cambio de vida, que solamente Cristo, por medio del Espíritu Santo, puede operar en el corazón del ser humano. Si tu fe no está puesta en Cristo, este es el día de tomar una decisión, de reconciliarte con Dios, de pedirle perdón por tus pecados y aceptarle como tu Salvador. No hay palabras más tristes, a mi consideración, en las Escrituras que las que dijo el Señor Jesús en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Creían en algo, pero no creían en Cristo. No sé cuál es su condición actual, pero este es el día de tomar una decisión. Así que desde lo profundo de mi corazón, yo le invito, no salga de este lugar como llegó. O este es el día de abrirle su corazón a Cristo y empezar una nueva vida tomado de la mano de Él. Si esa es la decisión que está tomando en este momento, quiero pedirle que al final del servicio permanezca en su lugar. En el primer servicio 3 personas se quedaron para esta decisión. Al terminar el servicio, permanezca en su lugar. Cuando la sala se desaloje, yo tomaré un tiempo para platicar con usted. Al quedarse ahí, sabré que ha tomado una decisión y quiero platicar con usted. Estamos hablando de hacer tangible lo intangible, pero también tenemos la responsabilidad de hacer tangible el bautismo del Espíritu. Este es el que nos introduce a la unidad del cuerpo. En el momento en que una persona cree en Cristo como su Salvador, es parte de un cuerpo, de una iglesia local. De ahí la importancia, amados hermanos, de permanecer, de pertenecer a una iglesia. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y Efesios 1:13, explicando esta misma verdad, el apóstol Pablo dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados, pertenecemos a Dios, pero pertenecemos también a una unidad que es la iglesia local.
Ahora, esto que sucede en el interior de una persona que cree en Cristo es lo que representa el bautismo en agua. Ese es el simbolismo de esta ordenanza. Explico brevemente para ustedes que están conociendo la palabra de Dios. La palabra bautizar en griego es sumergir. Sé que para la mayoría de ustedes conocen ya esta palabra, pero bautizar es una transliteración, no es una traducción. Si se hubiera traducido, en nuestra Biblia diría sumergidos, pero se transliteró la palabra y en lugar de bautizo es bautizo. Pero eso es lo que significa. Ahora me dirijo a ti, me dirijo a usted, que ya tomó una decisión por Cristo. Quizás algún tiempo, quizá hoy mismo, acaba de tomar esta decisión, pero no se ha bautizado. Esa es una ordenanza clara. No sé cuál es la razón por la cual no se ha bautizado. Quizá una mala enseñanza en el pasado, que hay que estudiar, que hay que conocer la palabra, que hay que estar preparados mentalmente o dispuestos a un cambio de vida total para después bautizarse. No es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Cristo. Es lo primero que una persona hace después de haber creído en Cristo como su Salvador, dando testimonio público de aquella decisión que Él tomó en su corazón. Así que si usted no se ha bautizado, quiero pedirle también lo mismo. Si hoy está tomando esa decisión de bautizarse, permanezca en su lugar al terminar el servicio. Y quiero platicar con usted. Y finalmente, para concluir el mensaje, tenemos la responsabilidad de hacer tangible que Dios es nuestro Padre. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Amados hermanos, la iglesia es quien hace visible a Dios. Usted hace que otros puedan palpar, tocar, contemplar a Dios. Quizá alguien diga, bueno, eso yo lo puedo hacer solo, sin pertenecer a una iglesia. Eso lo puedo hacer, pues yo puedo reflejar a Dios con mi vida. Déjeme decirle con letras mayúsculas, no se puede. Dios es misericordioso, pero usted no puede ejercer misericordia allá solas. La misericordia se ejerce aquí, en el cuerpo de Cristo. Dios es paciente y usted no puede practicar su paciencia aislado ahí a donde ha estado o allá a solas. La paciencia se practica aquí, hermanos. El Señor transformó nuestro corazón cuando venimos a Cristo, pero ¿sabe? No nos quitó nuestra personalidad. Alguien me dijo una vez, ni que fuéramos chilaquiles para caerle bien a todos. Hermano, es que hay caracteres muy diferentes a los nuestros. Y ahí está el llamado de la palabra. Tú eres uno con tu hermano. Formas de pensar distintas. Personalidades variadas. Pero unidos en el mismo espíritu. Dios es amor y lo tenemos que ejercer también aquí en la iglesia. Dios es paz, pero usted no puede ejercer esa paz allá a solas. La paz con los demás se ejerce aquí, hermanos. Y quiero decirle a usted que me ve en casa, si has estado aislado, no puedes ejercer la paz. Porque ni tú estás en paz con Dios. Ese es el asunto. ¿Cómo podemos ejercer paz con los demás si no estamos en paz nosotros? Así que este llamado es a estar aquí, a ejercer la paz. Pero Dios es fiel. Y ejercemos nuestra fidelidad en la vida de la iglesia. ¿Cómo está nuestra fidelidad para el cuerpo de Cristo?
Así que usted está aquí para hacer tangible a Dios. He hecho 2 invitaciones para los que no han creído en Cristo, para los que ya creyeron y no se han bautizado, pero quiero hacer finalmente una para ustedes, para ti, que has creído en Cristo como tu Salvador, que te has bautizado. Si eres papá, quiero decirte una cosa. Tú como padre, usted como padre, está formando el concepto que de Dios tendrán sus hijos. En la manera en que usted trata a su esposa, los hijos comprenderán cómo trata Cristo a la iglesia. Esposas, ustedes están enseñando a sus hijos cómo es la vida en la iglesia, cómo es su sometimiento a su esposo. Nuestros hijos están aprendiendo, queridos hermanos, cómo es la vida en la iglesia, en la intimidad de nuestro hogar. Pero varones, quiero recalcar esto. Usted le está formando el concepto que de Dios tendrán sus hijos. Mientras oramos, incline su rostro, vamos a orar, pero mientras oramos, mientras usted habla con el Señor, quiero que sea honesto con usted mismo. Quizá eres un joven, una señorita. Quizá la bendición, Dios le ha dado la bendición de ser madre, a usted de ser padre. Y responde esto delante del Señor, no delante de mí. Responde delante del Señor. ¿Qué imagen le estoy formando a mis hijos de Dios? ¿Qué imagen tiene mi hijo ya de Dios por mi comportamiento y por la manera en que yo trato a mi esposa? Hermanas, ¿qué imagen tienen nuestros hijos de lo que es la vida en la iglesia? Por la manera en que te relacionas con tu cabeza, con tu esposo. Y jóvenes, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está el respeto a tus padres? No cuando te ven, sino cuando no te ven. ¿Tu vida honra a tus padres fuera de casa? ¿Tu vida está honrando a Dios? Bendito Padre, te bendecimos por tu palabra. Gracias, Señor Dios, por hablar a nuestras vidas, a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, ayúdanos de verdad a poder comprender la unidad que es del Espíritu. Pero ayúdanos también a guardar esta unidad en nuestra iglesia. Señor, ayúdanos también a poder hacer visible a los demás que tú eres nuestro Dios. Te pido, Señor Dios, que tú bendigas cada decisión que se está tomando este día y que traiga gloria y honra a tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Solo recordarles, por favor, si tomó alguna decisión, permanezca en su lugar y hablaré con usted. Vamos a cantar un canto más y luego el pastor Mario nos estará despidiendo. Que el Señor les bendiga, hermanos.